¿Sí? Sí. Ya. Bueno, esta clase se llama valores extremos condicionados. ¿Qué significa eso? Hasta lo que vimos en la clase pasada, lo que nosotros podemos calcular son máximos, mínimos, puntos de silla, ¿cierto? Para ciertas estructuras. Sin embargo, ¿qué pasa si yo a la función le coloco una condición? ¿Ya? Una condicionante que va a cambiar todo el esquema de cómo encontrar máximos y mínimos, porque ahora los máximos y mínimos los tenemos que encontrar en base a la condición que se cumpla. Entonces, justamente lo que vamos a ver hoy día. Y el objetivo es encontrar máximos y mínimos locales condicionados a una cierta función. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con lo más sencillo, que son los valores extremos en regiones limitadas cerradas. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dan una función y me dan una región en la cual yo quiero encontrar los máximos y mínimos, explico. Vamos a suponer que, no sé, pues tengo una función. Lo voy a hacer... por ejemplo, no sé, tengo esta función. Recuerden que yo dibujo como las pelotas. Esta es la función. Entonces yo quiero saber dónde y cuántos máximos y mínimos hay en esta región solamente. ¿Ya? No en todo el dominio, solamente en una cierta región del dominio. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es, primero, elaborar una lista de los puntos críticos interiores de R. ¿Ya? O sea, analizar cuáles puntos críticos están al interior de esta región que yo estoy analizando. ¿Ya? Y luego de eso, evaluar si son máximos o son mínimos. ¿Ya? Elaborar una lista de puntos de frontera de R, o sea, evaluar en qué puntos de la frontera de esta misma región podrían ser máximos o mínimos. ¿Ya? Y luego buscar una lista de máximos o mínimos de la función completa. Esos son como los pasos así. Por ejemplo, dice obtengan los valores máximos y mínimos absolutos de esta función. ¿Ya? En la región triangular, en el primer cuadrante, acotada por las rectas x igual a 0 e y igual a 9 menos x. ¿Sí? Entonces, la recta y igual a 9 menos x es esta que está acá, que pasa por el punto 0,9 en el eje y y pasa por el punto 9,0 en el eje x. ¿Cierto? Tenemos x igual a 0, que sabemos que es el eje y, ¿cierto? En el primer cuadrante, por lo tanto la región es esta. Entonces, ¿qué pasa? Que el dominio de la función son todos los reales, es todo alrededor, de hecho, ¿cierto? Pero nosotros queremos saber los máximos y mínimos solamente en esta región del dominio, y ninguna otra. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hallar los puntos, los máximos y mínimos, o los puntos críticos, en el interior de esta región. ¿Cómo se hace eso? Como lo hemos hecho siempre. Tomamos la función, lo derivamos en x, igualamos en 0, lo derivamos en y, igualamos en 0. Entonces, si yo derivo esto con respecto a x, me va a quedar 2 menos 2x igual a 0. De acá se deduce, ¿cierto?, que x vale 1. Derivo esto con respecto a y, y ahora despejo y me da 1. Por lo tanto, el punto 1,1. Si yo me fijo, el 1,1 está acá. Está justo dentro de la región que yo grafique. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el valor de esta función en 1,1? Bueno, recuerden que basta con reemplazar el x y el y en la función original y obtengo el valor de la función que sería 4. Si hubiera tenido más de 2 puntos críticos dentro de la región, bueno, evalúo esos puntos críticos para conocer los valores dentro de la región. Y si hay un punto crítico que yo determino al sacar las derivadas que no está dentro de la región, inmediatamente lo elimino. ¿Por qué? Porque no está dentro de la región del dominio que yo quiero analizar. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿por qué es igual a 0? Oh, ¿de verdad? ¿De real? ¿De No, es real? que recién me uní. Pero si no es de recién esto, pues, hijo, es como si fuera un viejo desgraciado. Si yo tengo una función y quiero conocer sus puntos críticos, ¿qué tenía que hacer? Materia de la semana pasada, no doy día. Ah, ya, no, profe. ¿Hablaste? Sí. Ah, ¿viste que sabía? O
Se deriva y se iguala a 0. Se deriva para encontrar los puntos críticos. En este caso, al derivar en x y en y, encontré un solo valor de x con un solo valor de y, por ende hay un solo punto crítico. Entonces, lo que yo les decía es que si encontraba más puntos críticos, mientras estén dentro de la región, ningún problema. Pero si están fuera de la región, yo inmediatamente los descarto. ¿Ya? Y ahora lo único que hago es determino, digamos, el valor de ese punto crítico, al evaluarlo en la función original, que en este caso dio 8. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar los puntos frontera. ¿Qué son los puntos frontera? Los puntos frontera son en este borde cuando x vale 0, en este borde cuando y vale 0, y en este borde cuando y es igual a 9 menos x. Esos son los puntos, esos son los bordes, digamos. Y los puntos frontera son todos los puntos que estén justamente coincidentes en ese borde. Entonces, vamos a partir por el segmento OA. Entonces, fíjense que el segmento OA es cuando y vale 0. ¿Cierto? Por lo tanto, la función me quedaría, la función que es f de x, y me quedaría simplemente f de x, 0. ¿Cierto? Eso significa que donde dice y, se va y me queda 2 más 2x menos x cuadrado. Igual. ¿Cierto? ¿Estamos ok o no? Entonces dice, puede ahora considerarse como una función x definida en el intervalo de 0 a 9. Porque si ustedes se dan cuenta, el x barre desde el 0 hasta el 9. Esos son los valores de x que yo puedo visualizar. ¿Sí? Vamos a analizar los puntos extremos, que sería el 0, 0 del 9,0. Entonces, en este caso, cuando x vale 0, yo reemplazo acá en 0, me queda 2. Y cuando reemplace en 9, ¿cierto? Me va a quedar menos 61. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar esto con respecto a x, que es al final que es una función de una variable. Lo vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar que x vale 1. ¿Cierto? Por lo tanto, otro punto crítico podría ser el punto f1,0, porque ya habíamos dicho que el y vale 0. Y también evaluamos el punto y eso nos da 3. Ahora, ¿por qué vamos a evaluar en los puntos? Porque una vez que tengamos los valores, vamos a saber cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Mínimos son los más chicos y máximos son los valores más grandes. Y F. Entonces, en este caso tenemos el F11, que es 4, que está en el interior. El F00, que es 2. El F90, que es menos 61. Y el F10, que es el 3. Hasta el momento tenemos cuántos puntos críticos distintos a lo largo de todo el dominio que nos tiene. ¿Ya? La otra curva o la otra sección es el 0b. Esta de acá. En el 0b, ¿qué característica es? Que el x vale 0. Eso significa que se van a ir todos los términos que tienen x, quedando esta función. ¿Cierto? Hacemos lo mismo. En el sentido de que acá el punto extremo es el 0, 0 y el 0,b. O sea, cuando y vale, o sea, el 0,9. Entonces reemplazamos el F00, que ya sabemos que es 2, el F09, que es menos 61. Y ahora, ¿cómo encuentro este punto crítico? Haciendo lo mismo que hicimos recién. Si hago FI, aquí me va a quedar 2 menos 2i igual a 0 y eso me da 1. Ah, entonces el i vale 1. Por lo tanto, el otro punto crítico sería el 0,1. Y f de 0,1 que me da igual a 3. Entonces hasta acá tengo ¿cuántos puntos críticos? Tengo el 1, 1, tengo el 0, 0, tengo el 0, 9, tengo el 9, 0. ¿Sí? Puntos que podrían ser, digamos, máximo o mínimo. Y ahora nos vamos con la última función. La última función es la región de la diagonal, en donde y es igual a 9 menos x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde dice y, vamos a reemplazar por 9 menos x, que es esta función que está acá. Desarrollamos esto y esto nos da menos 61 más 18x menos 2x cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar el punto crítico. Para eso vamos a derivar. Entonces, al derivar con respecto a x, nos va a quedar 18 menos 4x igualamos a 0. Y eso nos da que x es 9 medios. ¿Sí? Entonces, si x vale 9 medios, ¿cuánto vale y? Bueno, esto está sobre la recta y igual a 9 menos x. Entonces, si x vale 9 medios, al final llegamos que y también vale 9 medios. Por eso acá tenemos el punto 9 medios, 9 medios. Que al reemplazarlo en la función original me da menos 41 medios.
Entonces, fíjense que ¿cuántos puntos tenemos? El S, 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 S y S. Entonces tengo los puntos interiores y los puntos del borde. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos? Entonces, fíjense, F11 vale 4, F00 vale 2, ya es más chico que el 4. F90 es menos 61, aparentemente este es el valor más pequeñito que tenemos. F10 vale 3, que es menor que el 4, así que hasta el momento el 4 es el punto máximo. Luego tenemos F09, que es menos 61, hasta el momento sigue siendo el más pequeño. Acá tenemos 3, no, y acá tenemos menos 41 medio, que no es más chico que el 61. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que en este caso el F11 es un máximo. ¿Cierto? Y ahí está. Y en este caso el 0,9 y el 9,0 son los mínimos de esta función. Y ahí tenemos lo que nos pedían. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda? Entonces, en resumen, cada vez que nos den una región acotada del dominio, lo que van a hacer es primero dibujar la región. Una vez que dibujen, van a analizar los puntos críticos como cualquier otro, y si los puntos críticos están dentro de la región, los consideran. Si están fuera de la región, los anulan. Calculan la función evaluada en esos puntos críticos. Después se van a los bordes. En los bordes siempre van a elegir los extremos, y para cada uno de ellos van a elegir los puntos en donde las derivadas valen 0. Entonces, paso derivan, igualan a 0 y encuentran los valores. Luego calculan, después de todos los puntos, calculan las imágenes de cada punto. Y los valores que son, el valor que es más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Y se acaba. ¿Ya? Así es como se trabaja directamente. Bueno. En resumen, los valores extremos de f(x,y) pueden presentarse solo en puntos frontera o en puntos críticos que están dentro de la región. Eso es lo que vimos prácticamente. Bueno, esto que está acá abajo es el criterio de la segunda derivada, que lo vimos en la clase pasada, y en realidad no hay mucho que hacer. Pero este que está acá es una condicionante cuando la región está limitada o está acotada. Pero ¿qué pasa si ahora la función yo la quiero acotar por medio de una función? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Y para ello vamos a utilizar algo que se llaman los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Así se llama la herramienta que nos va a ayudar a determinar máximos y mínimos para algo específico. Entonces, por ejemplo, dice, encuentra el punto P, x, y, z, del plano 2x más y menos z menos 5 igual a 0, que esté más cercano al origen. ¿Ya? Pero esto, ¿cuál es el problema? O sea, aquí yo tengo el origen, tengo la ecuación del plano, ¿ya? Y quiero determinar un punto en el plano de tal manera que esta distancia sea la más pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿para qué distancia será la más pequeña? Entonces, la función que yo quiero maximizar, bueno, en este caso minimizar, porque quiero la distancia más pequeña, ¿cierto? Es la distancia. La distancia entre el origen y un punto P. Entonces, en este caso, ¿cómo era la función distancia? Recuerden que la distancia entre dos puntos es la raíz de la resta de las x, la resta de las y, la resta de las z, cada uno al cuadrado sumado. ¿Cierto? Entonces, en este caso, si tengo el punto x, y, z y tengo el origen, entonces x menos 0 al cuadrado, y menos 0 al cuadrado, z menos 0 al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada, y esta es la función que yo quiero minimizar. Yo quiero que el valor de la distancia sea la mínima. Pero no cualquier distancia, porque es la distancia a este plano. Por lo tanto, esto que está acá es una restricción. No cualquier valor de x, no cualquier valor de y, y no cualquier valor de z. Porque los valores de x, de y, de z que yo encuentre tienen que satisfacer esta ecuación. ¿Se entiende?
¿Sí? Bueno, dice después OP tiene un valor mínimo siempre que la función sea f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que, si bien es cierto, esta es la función distancia, pero nosotros podríamos definir la función distancia al cuadrado como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, a esta función le vamos a llamar f de x, y, z. ¿Por qué? Porque facilita el cálculo. No es lo mismo determinar máximos y mínimos para una función con raíz que una función sin raíz. ¿Cierto? Entonces acá es súper fácil, porque si yo encuentro, por ejemplo, que la función en el punto que yo determine me da 4, entonces, ya, pues la distancia al cuadrado va a ser 4, entonces yo de aquí determino que la distancia más pequeña es 2. ¿Entiendes, no? Entonces, cada vez que quieran maximizar o minimizar una distancia, es mejor minimizar el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Y después simplemente el resultado le sacan la raíz y obtienen la distancia que no estaban pidiendo. ¿Ya? Ahora, como les dije, esta distancia, esta minimización de distancia, lo vamos a hacer en base a una restricción, que es esta que está acá. En donde si yo despejo z, me va a quedar la función 2x más y menos 5. Z igual a... ¿Por qué voy a hacer eso? Para eliminar una variable. Porque esta función tiene muchas variables, tiene 3 variables. ¿Cachai? Entonces, si yo le agrego si yo despejo z, lo que hago es bajar una variable. Por lo tanto, la función quedaría de 2 variables y no de 3. Entonces, la nueva función que yo voy a definir, que es f de x, y, 2x más y menos 5, que es, la vamos a definir como h de x, y, lo reemplazamos y nos da esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos? Determinar el mínimo de esta función. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar h de x, esta de acá, o sea, h, y la vamos a derivar con respecto a x. Entonces, al derivarlo nos da esta expresión que está acá, y como queremos el punto crítico, lo igualamos a 0. Hacemos lo mismo con respecto a y, ¿cierto? Derivamos esto con respecto a y lo igualamos a 0. Entonces, si yo despejo acá, ¿qué me salió así? Si yo hago un sistema de ecuaciones acá, con este y con este, voy a determinar estas dos soluciones. Que x vale 5 tercios y que y vale 5 sextos. Ay, profe, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues esto es de colegial, pues tenemos 2x más 2 por 2, 4, pues 4 por 2, 8, 8x más 4 por y, 4y, menos 4 por 5, 20, igual a 0. Entonces nos da 10x más 4y igual a 20. En la otra hacen lo mismo y van a tener dos ecuaciones, resuelven el sistema de ecuaciones y encuentran esas dos soluciones. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cierto? Lo que podemos hacer, ya que encontramos el x y el y, que es el único punto crítico de esta función, por ende, este punto sí o sí tiene que ser mínimo y no máximo. Por algo estamos minimizando. ¿Sí? Si no me creen, simplemente toman el punto, o sea, utilizan las segundas derivadas, hacen la regla que vimos la semana pasada y obtienen el resultado. Bueno, esto lo reemplazan en z y da que z vale menos 5 sextos. Por lo tanto, el punto más cercano al origen desde este plano es el 5 tercio, 5 sextos, menos 5 sextos. ¿Y cómo determino la distancia? Simple, porque la función f de x, y, z, yo reemplazo los valores que me están pidiendo, ¿cierto? Eso me va a dar un valor de distancia. Deduzco que va a ser algo así como 25 sextos por lo que está acá. Y habíamos dicho que esto era la distancia al cuadrado. Entonces la distancia va a ser la raíz de 25 sextos, o sea, 5 partido por la raíz de 6. Y les da ese resultado. ¿Sí? Entonces, en particular, la restricción, ¿cierto? Me ayudó a calcular esta distancia más pequeña. Pero a la que tuve que minimizar fue la función distancia. Esa es la función que tuve que minimizar. Bueno, pero ¿y aquí dónde ocupé multiplicadores de Lagrange? ¿Y qué son esas cosas? Bueno, existe una técnica que me permite a mí determinar máximos y mínimos de una función con una restricción. ¿Ya? Y a eso se le llama
multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Así como digamos una recapitulación de lo que ya conocemos. Está el teorema del gradiente ortogonal. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x, y, z, ¿ya? Que es derivable en una curva suave. Recordemos que las curvas se definían de esta forma, ¿cierto? R de t era igual a g de t por i más h de tj más k de t k, ¿cierto? Vamos a suponer que P0 es un punto que pertenece a esta curva suave y tiene un máximo y mínimo dentro de esta función, ¿ya? Entonces, se cumple que la gradiente de f es ortogonal a c en ese punto. ¿Qué significa ortogonal? Que es perpendicular en el fondo, ¿ya? Y también sabemos que si este es r, su derivada era la velocidad, que es esta que está acá, ¿cierto? Y la derivada es tangente. Entonces, una es perpendicular, la otra es tangente, por lo tanto, estas dos son perpendiculares. Por lo tanto, el producto punto entre la gradiente de f y la velocidad es 0. ¿Ya? Entonces, y profe, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, porque ahora lo que estamos diciendo es que si yo tengo dos funciones, tengo la función f y tengo la función g, y ambas son derivables, ¿ya? Y además la gradiente de g es distinta de 0, cuando g es igual a 0, miren acá, g es igual a 0, g es la restricción, ¿ya? Entonces se cumple que estas condiciones satisfacen estas dos ecuaciones que están acá, esta y esta. Una solución, o una de las ecuaciones, es que la gradiente de f sea igual a lambda veces la gradiente de g, y g es igual a 0. Estas son las dos ecuaciones que satisfacen estas condiciones. Y a este lambda que está acá se le llama multiplicador de Lagrange, ¿ya? ¿Qué me ayuda el multiplicador de Lagrange? El multiplicador de Lagrange me ayuda a imponer a la función la condición. Entonces, si yo encuentro el lambda, puedo encontrar el x, el y, el z, ¿cachai? Que hacen que la función sea mínima o que la función sea máxima. Esa es la característica. Pero para yo poder sumar, o sea, para yo poder considerar este multiplicador de Lagrange, la función g tiene que ser una función que esté igualada a 0. ¿Ya? Porque en el fondo, g no puede variar, digamos, mucho a la función original. ¿Ya? La condición lo único que tiene que hacer es restringirla para yo poder encontrar máximos y mínimos en esa región. Pero no la puede cambiar de forma global. Por eso tiene que ser igual a 0 como una condición principal. Ahora, es re fácil dejar una condición igual a 0. Por ejemplo, si yo les digo, bajo la condición 2x más 5y igual a 4. ¿Cómo yo transformaría esto en g de x, y, por ejemplo? Igual a 0. ¿Qué tendría que hacer? No se pelee para responder porque me marean. ¿Cómo yo podría hacer que esta expresión se transforme en una función que esté igualada a 0? ¿Qué tendría que hacer? En el chat me responden, tampoco. Otra, si estoy hablando un monólogo acá, weón. ¿Ya, ¿qué tendría que hacer para que se genere una función que esté igualada a 0? ¿Ya, pues? ¿Cómo yo podría generar una función igualada a 0 de esta restricción? ¿Qué tendría que hacer?
Vamos a poner a chatear, creo que nadie habla. Ah, se te escuchó cortado. Bueno, Ah. profe, voy a tener que hablar ya, ¿no? Las variables tienen que tomar el valor de cero, las dos, ¿no? No, po. Si X e Y valen 0, te va a quedar 0 igual a 4. ¿Qué hay que hacer para que esa expresión se transforme en una función igualada a 0? Pasar el 0, o sea, pasar el 4. Muy bien, pues tanto se demoraron para decirme eso. Basta con que el 4 pase el punto. Y ahí está. Y esta es la función g. Ya igual y ahí tengo una función igual a 0. Y eso era todo. Así de simple. Yo creo que lo que están haciendo ustedes, quizás estoy difamándolos, pero ustedes lo que están haciendo es dejar la cuestión conectada, se van a otra clase y como esto queda grabado, entonces después lo vuelven a ver. Eso es lo que pasa. Entonces, si eso es así, por favor me avisan para no hacer el ridículo durante la clase, dejarle grabar la clase y subírsela. Y así no me caliento la cabeza a este horario haciéndoles clase. ¿Ya? Por favor. Y así como ustedes quieren tener dignidad, nosotros como profesores también queremos tener dignidad. ¿Ya? Por lo menos yo. No tengo el resto. Ejemplo. Obtenga los valores mayores y menores que toma la función f de x, y sobre la elipse x cuadrado partido por 8 más y cuadrado partido en 2 igual a 1. Entonces, o sea, en este caso lo que tenemos es una función, que es esta, que queremos determinar sus máximos y mínimos sobre esta elipse. Por lo tanto, esta es la condición. Pero la condición tiene que ser una función igualada a 0. Entonces lo único que hay que hacer es pasar el 1 restando, por lo tanto g de x, y es x cuadrado partido por 8 más y cuadrado partido en 2 menos 1 igual a 0. Y ahí tenemos g y ahí tenemos f. Por lo tanto, ¿cuáles valores van a ser los máximos y mínimos? Son todos aquellos valores x, y lambda que satisfacen estas dos ecuaciones que están acá. Entonces, recordemos que ¿quién es la gradiente de f? Recordemos que la gradiente de f es la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. La derivada de f con respecto a x me da y y la derivada de f con respecto a y me da x. Y acuérdense que todo vector se puede escribir como y según y unitario más x según j unitario, que es justamente lo que está ahí. ¿Sí? Hago lo mismo con la gradiente de g. La gradiente de g sería, en este caso, la derivada de g con respecto a x, la derivada de g con respecto a y. Entonces, la derivada de g con respecto a x son 2x partido en 8, o sea, x partido por 4. La derivada de g con respecto a y son 2y partido por, o sea, 2y partido por 2, que me da y. Esto está multiplicado por un lambda, entonces multiplicarlo por lambda significa que me va a quedar lambda x cuarto y más lambda y j. Y ahí tenemos la igualdad entre el vector gradiente f y el vector gradiente lambda por g. De acá se deduce que y tiene que ser igual a lambda cuartos por x, que x es igual a lambda por y, ¿cierto? Y nos podemos fijar que si x es lambda por y, entonces yo puedo reemplazar acá el x. Entonces tengo y igual a lambda cuartos por lambda por y. De acá entonces quedamos que esto es lambda cuadrado cuartos por y. ¿Sí? De manera que de acá se obtiene que y vale 0 o el lambda vale más menos 2. Como profe, simple. Porque si esto pasa restando, o este y pasa restando, vamos a tener lambda cuadrado cuartos y menos y igual a 0. Si factorizo por y, me va a quedar así. ¿Cierto? De acá, entonces, y vale 0 o
lambda cuadrado partido por 4 menos 1 igual a 0, que sería lo mismo que lambda cuadrado se iguala a 4. O sea que el lambda se iguala a más menos 2. O sea, cuando y vale 0, esa es una opción, o la otra opción es cuando lambda es más menos 2. Y ahí encontramos valores de la multiplicador de Lagrange y los valores de x. Entonces, vamos al primer caso. El primer caso es y igual a 0. ¿Ya? Si y igual a 0, si y es igual a 0, fíjense que al reemplazar acá, si y vale 0, el x también vale 0. ¿Cierto? Pero el 0,0 no está dentro de la elipse, porque la elipse es esta. Y si yo coloco 0k y 0k, me queda que menos 1 es igual a 0. Y eso no existe, ¿cierto? Es una contradicción. Así que por lógica, el i no puede ser 0. Descartamos inmediatamente esa opción. Entonces la otra opción es que i no sea 0, pero que lambda valga más menos 2. Entonces si yo coloco lambda más menos 2 acá, significa que x es igual a más menos 2i, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta condición en la función g de x, y. Entonces la función g de x, y es x cuadrado octavo más x cuadrado medio menos 1 igual a 0. O x cuadrado octavo más y cuadrado medio igual a 1. Entonces acá reemplazo el x por el más menos 2i. ¿Cierto? O sea, no es lo mismo colocar un más menos 2, pero como va al cuadrado, me va a quedar 4i cuadrado partido en 8 más i cuadrado partido en 2 igual a 1. ¿Cierto? Aquí, bueno, claramente multiplicaron por 8 y quedó esta ecuación que está acá. Aquí tenemos 8i cuadrado igual a 8, por lo tanto i cuadrado igual a 1, por lo tanto el i es más menos 1. Y encontramos los valores de y, ¿cierto? Listo. ¿Cuántos puntos críticos tenemos acá? Entonces, fíjense, cuando x vale 2, tengo la opción de que i... perdón. Sí, está bien. Cuando x vale 2, tengo la opción de que i sea igual a 1 o que valga menos 1. Y cuando x vale menos 2, tengo las mismas opciones, de que y valga 1 o de que y valga menos 1. Entonces tengo 4 puntos críticos. El 2,1, el 2, menos 1, el menos 2,1 y el menos 2, menos 1. Pregunta. ¿Cuáles son máximos y cuáles son mínimos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto en la función. Entonces la función era x por y. Entonces 2 por 1, 2. Aquí la función era x por y, o sea, me va a dar menos 2. Aquí la función es x por y, o sea, aquí me va a dar menos 2. Y aquí tenemos x por y, y aquí la función me va a dar 2. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que este punto y este punto son máximos, y estos dos puntos son mínimos. Y así es como se trabaja con los multiplicadores de Lagrange. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces la gracia es, primero definir la condición, que esté igualada a 0, luego utilizar las dos ecuaciones con los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Calcular las gradientes, igualarlas, ¿cierto? Buscar valores de lambda y de y, luego reemplazarlo en el otro valor, hasta encontrar puntos críticos que están asociados a x y y. El lambda es un valor que me ayuda a encontrar esos valores, nada más. Y bueno, particularmente esta es la gráfica. Esta es la región del espacio de la gráfica XY, ¿cierto? Y aquí tengo la elipse. Entonces yo en el fondo lo que estoy haciendo es analizar los máximos mínimos sobre esta elipse y no sobre la función completa. ¿Ya? Y claramente hay 4 puntos, porque este punto y este punto son los más pequeños y estos son los más grandes dentro de la región como tal. ¿Sí?
Bien. ¿Qué pasaría si ahora yo tuviera más de una restricción? O sea, no fuera una sola, sino que fueran dos, por ejemplo. 3, 4. Entonces, existen también la misma técnica con los multiplicadores de Lagrange, pero ahora con dos restricciones. O con 3, o con 4. En este caso, si la función es f y tengo dos restricciones, entonces defino ambas restricciones como G1 y G2. Y se tiene que cumplir esta condición. Que la gradiente de f tiene que ser igual a lambda veces la gradiente de G1 más mu veces, otra letra griega, por la gradiente de G2. Y así si tuviera tres condiciones, entonces sería lambda G1 más mu G2 más, no sé, va a haber otra letra griega, gamma 3. Y así puedo ir agregando todas las restricciones que yo quiera. Obviamente eso complica el sistema, pero se puede. Por ejemplo, dice el plano x más y más z igual a 1, corta el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en una elipse. Encuentro los puntos sobre la elipse que se encuentran más cercanos y más lejanos del origen. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué quiero maximizar y minimizar? ¿Qué función quiero maximizar o minimizar? La distancia. ¿Cierto? Porque la distancia en este caso es desde un punto de ellos dos, que sería x y z, al origen. Por lo tanto, la distancia es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero como dijimos, siempre es mejor maximizar cuando es distancia, la distancia al cuadrado. Por lo tanto, esta es la función que yo quiero maximizar. Ahí está. Y estas dos son las condiciones. En una va a ser x, la voy a escribir acá, x más y más z menos 1 igual a 0, a la cual le vamos a llamar g1 de x, y. Y la otra, que va a ser el g2 de x, y. Ah, bueno, aquí lo definieron al revés. Sí, a este le llamaron g1. Da lo mismo. Entonces este g1 va a ser x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Y este va a ser el g2 entonces. Ahí está. Bien. Entonces, primero vamos a hacer esto que está acá. Esta que está acá está al revés. Son consecuencias de esto que está acá. Veamos. Gradiente de f. De f de x, de f de y, de f de z. ¿Cierto? Entonces la derivada de esto con respecto a x son 2x. La derivada de esto con respecto a y son 2y. La derivada de esto con respecto a z son 2z. La gradiente de g1 de f de x, perdón, de g de x, de g a de y de g a de z. Entonces G1, el de g a de x va a ser 2x, el de g a de y va a ser 2y, y el de g a de z va a ser 0 porque no tiene z. La gradiente de G2, lo mismo, de G2 a x, de G2y, de G2z. Y si se dan cuenta, todos dan 1. Entonces este sería el 1,1,1. Entonces fíjense, el primero es 2xy más 2j más 2zk, que corresponde a este vector. Igual a lambda veces la gradiente de G1, que son 2xy más 2ij, no tiene k, más mu veces la gradiente de G2, que es y más j más k. Entonces acá yo sumo, por ejemplo, el con el. Por eso me queda 2 lambda x más mu. El con el. Por eso me queda 2 lambda y más mu. Y este solito que me queda mu x. O sea, mu k. Entonces de acá, por lógica, el 2x tiene que ser igual al 2 lambda x más mu. ¿Cierto? El 2y tiene que ser igual al 2 lambda y más mu. Y el 2z tiene que ser igual al mu. ¿Sí? Que son estas ecuaciones que están acá. Y eso sí o sí
se cumple. Bueno, como el mu vale 2z, yo lo puedo reemplazar acá. Entonces por eso me quedo 2x más 2 lambda x más 2z. Donde los dos se van porque todos tienen un 2. Entonces este puedo pasar para allá, entonces me queda 1 menos lambda x, al factorizarlo 1 menos lambda por x igual a z. Y aquí se puede hacer lo mismo. Reemplazo en esta segunda ecuación que teníamos acá, el mu, coloco 2z, va a pasar lo mismo y vamos a llegar a esta conclusión. Que 1 menos lambda igual x igual a z y 1 menos lambda y es igual a z. ¿Sí? Ambas ecuaciones se satisfacen, por ejemplo, si lambda vale 1. Porque si lambda vale 1, aquí me va a quedar 0. Y si lambda vale 1, aquí me va a quedar 0. Entonces los z son iguales. Entonces esto se satisface cuando z igual a 1 y pues, en conclusión, o sea, perdón, lambda vale 1 y en conclusión z vale 0. ¿Sí? Y si el lambda no valiera 1, entonces acá el x va a ser z partido por 1 menos lambda y aquí el z va a ser, perdón, el y va a ser z partido por 1 menos lambda. O sea que de lo que sí tengo claro es que el x y el y son iguales, porque ambos son z partido en 1 menos lambda. ¿Sí? Si z vale 0, tengo una mezcolanza de ecuaciones impresionante. Bueno, si z vale 0, mu vale 0. Eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? Mu vale 0. ¿Qué logramos con eso? Si mu vale 0, no logramos ni una cuestión. No ayuda de mucho. ¿Sí? Bueno, si z vale 0, vamos a tener que 2x es igual a 2 lambda x. Y vamos a tener que 2i es igual a 2 lambda i. ¿Cierto? Si z vale 0 y lambda vale 1, me queda 2, se cumple con la igualdad en el fondo. ¿Sí? Y... ¿qué más podemos ver? Bueno, acá está. Si z vale 0, voy a tener x más y igual a 1 y voy a tener la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Voy a tener esas dos ecuaciones directamente. Ahí. ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, lo que podemos hacer ahora acá es hacer un sistema de ecuaciones entre estas dos ecuaciones, donde claramente el punto 1,0,0 satisface las dos ecuaciones, porque si coloco un 1 acá y un 0 acá, 1 más 0 me da 1, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado me da 1. Y el punto 0,1,0 también satisface las dos ecuaciones, ¿cierto? Por lo tanto, estos vendrían siendo puntos que podrían ser máximos o mínimos directamente dentro de la función. Entonces, claro, con el z igual a 0, logré determinar dos ecuaciones donde puedo hacer un sistema entre ellos y encontrar los valores directamente. Pero, ¿qué pasa si el z no es igual a 0? En el caso que z no es igual a 0, el x y el y son iguales, y es z partido por 1 menos lambda.
Pero independiente que sea z igual a, o z partido de 1 menos lambda, lo importante es que el x es igual a y. Entonces, en la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, el x cuadrado es igual a y cuadrado. Entonces, donde decía y cuadrado, coloqué x cuadrado. Entonces, acá me va a quedar la expresión x igual a más menos raíz de 2 partido por 2. Y acá, si hago lo mismo, el x igual a y, entonces voy a tener x más y, que es x más z menos 1 igual a 0. Entonces, aquí me queda 2x, entonces me queda 1 menos 2x. Pero, como x es más menos raíz de 2 partido por 2, entonces z es igual a 1 menos más raíz de 2. Simple, porque tengo 1 menos 2 por más menos raíz de 2 partido por 2. Entonces, él se va con él. Y como el signo negativo cambia los signos, por eso me queda menos más. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando x es raíz de 2 partido por 2 positivo, el y también va a ser raíz de 2 partido por 2 positivo, pero el z va a ser 1 menos raíz de 2. Y cuando sea menos raíz de 2 partido por 2 el x, el y también va a ser menos raíz de 2 partido por 2, y el z va a ser 1 más raíz de 2. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón es, ¿qué puntos son máximos? ¿Qué puntos son mínimos? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A alguien se le ocurre qué hay que hacer? ¿Para saber cuál es máximo, para saber cuál es mínimo? El punto P1, el punto P2, el punto 1,0,0 y el punto 0,1,0 se reemplazan en la función. En este caso, ¿cuál es la función? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, el que adopta el valor más grande es el máximo y el que adopta el valor más chico es el mínimo. En este caso particular, los puntos sobre el elipse más cercanos al origen son estos dos. ¿Ya? Que sería esa solución que está ahí. ¿Sí? Entonces ustedes reemplazan y van a obtener el valor que es más grande es el que es máximo y el valor que les dé más chiquitito es el valor mínimo. ¿Se entiende? Sí, no, no, sí, tal vez, quizá, ojalá, ¿por qué no? Sí se entiende. Profe, después de sacar los puntos, ¿se deja hasta ahí nomás? Sí, pues, o sea, una vez que tú determináis cuánto vale el valor de cada punto en la función, decís cuál punto es máximo y cuál punto es mínimo y era. Ah, ya, gracias. La gracia de las restricciones es que como te restringe el dominio, no es necesario utilizar la regla, por ejemplo, de la segunda derivada para saber si es máximo o mínimo. Porque la gracia es justamente al restringir, saber que los valores más grandes son los máximos, los valores más chicos son los mínimos activos. Esa es una gracia que tiene este sistema. ¿Sí? Cuando hablamos de restricción. Y eso. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario. ¿No? Bien. Bueno, esto que está acá, como les dije, es los extremos condicionados. Y con esto terminamos la unidad 1 de cálculo 3. Y el miércoles comenzamos con la unidad 2. Integración múltiple. ¿Puedo llorar? ¿Está grabando? No importa que salga la grabación. ¿Entra esto de hoy día en el control? No.
No, porque en cada evaluación, lo voy a repetir 80.000 veces si es necesario, en cada evaluación solo puede aparecer lo que es lo que se pasó hasta la semana anterior, una semana antes de la prueba o del control. Si yo les tomara una prueba o un control y les colocara materia, no sé, el viernes el control y les colocara la materia de hoy día, ustedes están en todo su derecho de reclamar. Porque no se puede. La única forma que se pueda es que ustedes accedan. Aquí yo hago una encuesta y les diga, chiquillos, ¿hay algún problema? ¿Cómo? Ah, bueno, en teoría no, pero yo sí hago valer todo. ¿Tú crees que yo me voy a arriesgar a que tú reclames? Nica, estoy bien. No, gracias. ¿Ya? O sea, voy a ganar yo igual, pues, pero hay que flojera, tener que estar respondiendo correo. No, chao. Además que para qué tan desgraciado si una materia más, una materia menos, lo demás. En la prueba hago valer mis derechos. ¿Ya? Pero siempre, por lo menos yo, siempre estoy una semana antes. ¿Ya? Para cualquier evaluación, sea control o sea prueba. Por un tema de cantidad de estudios. Pues, si, yo supongo que han estudiado el control, pues así que no puedo ser tan desgraciado. ¿Ya?